segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Quiero presentar el primer panel, que va a estar moderado por Fernando Echevarría. Fernando es comunicador por la Universidad de Lima, con una especialización en periodismo económico en Columbia University, y es MBA por la Universidad de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia en periodismo económico y comunicación corporativa, asesorando a grandes empresas. Se ha desempeñado como director general de América Economía Internacional por más de 10 años y además ha trabajado en reconocidos medios de comunicación como el Diario El Comercio, RPP, Canal N, El Economista de España, entre otros. Actualmente es director general de Estrategias y Negocios y editor de la revista La Cámara de la Cámara de Comercio de Lima. Estamos con la señora Marilú Martens. Ella es licenciada en Educación Especial por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con maestría en Psicopedagogía por la Universidad Andrés Bello de Chile y diplomatura en Enseñanza para la Comprensión por Harvard University. Fue vicerrectora de Innovación y Calidad Educativa en la Universidad UCAL, presidente del directorio de la Asociación Alianza Educativa de Avanzada, ALEA, además de ministra de Educación de Perú en los años 2016 y 2017. Actualmente es directora nacional de CARE Perú, miembro de IEDUCA y del patronato del BCP. También estamos con Sandro Venturo. Él es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en temas de ciudadanía y democracia. Con experiencia profesional como comunicador en Perú 21 y El Comercio y en la realización de proyectos con entidades públicas. Actualmente es gerente general en Toronja, Central de Comunicadores. También estamos con Paul Neira. Él es licenciado en Educación con magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en políticas y reforma educativa y asesor especializado en educación e investigación de organizaciones internacionales y nacionales como el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de los Estados Americanos y UNESCO. Ha sido director general del Instituto Apoyo, así como cofundador y exdirector del Foro Nacional STEM. Actualmente es CEO de Learning Factor y Espacio Público. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde la amplitud de espacios, desde donde se deben realizar acciones para frenar la corrupción, la formación, la educación y creación de una cultura de integridad ciudadana resultan un capítulo clave. En ese sentido, la adopción de una política pública educativa que involucra a la academia, vale decir colegios y universidades, y a los medios de comunicación, debe ser parte de una agenda por desarrollar. Creo que coincidimos con todos los expositores y panelistas que nos precedieron que la corrupción debe ser observada en toda su amplitud y resulta vasta en su alcance y sus efectos. Como experto en políticas y reforma educativa, ¿crees tú que en el sector educación se le ha dado la atención necesaria para fortalecer la formación en valores? A ver, en parte sí, en parte no. El Perú cuenta con una estructura curricular que incluye los elementos, no específicamente de valores, pero sí un conjunto de trazabilidades que te permiten conectar con ese ejercicio. Entonces la exigencia por el lado del currículum está presente. Sin embargo, existe una paradoja al mismo tiempo. Y ese es un problema, porque de alguna manera en el Perú existen dos Perúes. Bueno, en realidad existen varios Perúes, digamos, ¿no? Pero uno de ellos es en el Perú en el cual hay un ejercicio real, consciente, que puede ser disímil o heterogéneo, digamos, por parte de los profesores en las aulas, de poder mostrar que es importante tener palabra, tener carácter, ser honesto. Pero tú no puedes construir una formación de personas si es que no existe una sociedad donde eso tenga un correlato. Entonces, ¿qué capacidad tienes tú como educador, como formar parte de un sistema educativo como el que tenemos en el país, en el cual le pides a tus estudiantes que ellos no hagan trampa, no copien, cuando allende las paredes del colegio, eso está totalmente normalizado? O sea, tú para poder construir una estructura realmente formativa que permita
hacer que cale en las personas la formación desde una perspectiva de valores y virtudes, porque además hay que decirlo con sus palabras, y virtudes, pues las virtudes es un tema que no tiene que ver con un credo, es una cuestión estrictamente filosófica y antropológica, digamos, necesitas un contexto en el cual eso funcione. Entonces, este quiebre entre un docente que me pide que haga una cosa y todo el mundo que hace lo contrario, es sumamente difícil construir un espacio para que eso se pueda impulsar. Existen efectivamente ejemplos de profesores que han logrado cosas maravillosas, sin embargo, la lucha es muy desigual, digamos, del sistema educativo. Entonces, lo que tenemos que lograr de alguna manera es dar ese soporte adecuado de la sociedad para poder construir esos valores y que la escuela realmente se convierta en el lugar donde se multipliquen estos espacios. Allende eso, además, hay que considerar el hecho siguiente, y es que en el Perú tenemos, y yo vengo sosteniendo mucho esto de aquí, tenemos una relación bastante divorciada, digamos, con la escuela. Las familias creen que su responsabilidad con la formación de sus hijos se acaba en el momento en el cual yo deposito, literalmente deposito a mi hijo a las 7:45 de la mañana. Y me olvido de él hasta depende del colegio, ¿no? Hasta la 1, que son la enorme mayoría de los colegios públicos en el Perú, tienes jornada escolar completa hasta las 3:30 de la tarde, colegios privados que van desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Y algunos más que tienen por condiciones socioeconómicas, lo mantienen al hijo hasta las 6 de la tarde. Y de ahí regresa, tienes un espacio de tiempo cortísimo donde hay que hacer cosas y se van a dormir. Entonces, cuando miras esa relación de la sociedad peruana con la educación, te das cuenta que está divorciada, porque cumplimos formalmente con dejar a nuestros hijos en la escuela, pero no nos involucramos en su proceso formativo. No nos involucramos en el proceso del desarrollo de los que mañana van a ser responsables de llevar adelante el Perú. Entonces, eso de allí juega en contra de formalmente tener una estructura dentro de la escuela que impulse los valores y virtudes. No basta entonces solamente tener eso en la escuela si en el correlato de la sociedad no tenemos un lugar donde haya una caja de resonancia. Entonces, ese problema es un problema que se ha ido profundizando en el Perú, producto del espectáculo que vemos muchas veces de corrupción de las más altas autoridades en nuestro país. Es como un profesor que tiene autoridad ganada en la relación con sus estudiantes va a pedirle a los estudiantes que tengan un comportamiento cuando las personas con mayor responsabilidad en el país no lo tienen. Más bien es todo lo contrario. Y es cada vez más común, digamos, ver de que esta lógica de corrupción, y además corrupción hecha y encontrada en el proceso, se hace más cercana a la persona que ejerce la autoridad. Antes tú terminabas el proceso y después de 4 o 5 años que se armaba una carpeta, te comenzaban a perseguir. Entonces, la distancia que existe entre eso y la persona que ejerce la autoridad hoy en día ya se redujo a casi nada, a meses. ¿Cómo construyes un espacio formativo? ¿Cómo le das autoridad al docente si es que hay este correlato, esta narrativa al lado? Y ahora es mucho más grave porque desafortunadamente, o sea, la percepción que tenemos en la sociedad peruana sobre el maestro es, de nuevo, tiene una serie de problemas muy serios, ¿sí? Porque al mismo tiempo somos conscientes que los docentes son fundamentales, pero los hemos venido tratando a lo largo del tiempo muy mal, porque nuestra carta de relación con el docente es la ley del profesorado. Y hace escasamente 15 años atrás, un docente ganaba 500 soles al mes, cuando todo el mundo, digamos, estaba por encima completamente de eso. Entonces, la percepción de la sociedad respecto al rol del docente también tiene este problema. Entonces, ¿cómo empoderamos al docente para que forme en virtudes y valores cuando tiene todo en contra? Entonces, no es solamente una discusión del sistema educativo, sino que esto es una cuestión del bien común, que no lo estamos trabajando juntos y le estamos cargando la responsabilidad de la formación a una persona que no necesariamente tiene todos los elementos a favor para poderlo lograr, digamos. Perfecto, Paul. Y antes de pasar con Marilú, ¿y cómo podemos dar el primer gran paso para darle una vuelta de tuerca a esta situación? Mira, hay 2 cosas que creo que se tienen que hacer. Y eso lo ha probado la pandemia.
Y es un fenómeno bien interesante, además, que hay que estudiarlo más y comprenderlo más. Cuando vino la pandemia, normalmente los espacios de representación en el Perú son institucionales. Son instituciones más o menos establecidas, fuertes, que tienen una historia. Pueden estar en crisis, digamos, pero siguen teniendo un nivel de representatividad. Pero lo fascinante de lo que pasó en el medio de la pandemia, que hubo un movimiento de padre de familia que no tenía otra institucionalidad que el interés del estudiante, lograron que el Ministerio de Educación retroceda y el Ministerio de Salud retroceda en una posición que a todas luces era absurda y anticientífica y antividencia. Esa suerte de conexión débil en términos de las personas que no están representadas en una institución, o sea, no es que representan a un partido político, a una institución como la que estamos ahorita, que tiene 100X cantidad de años, no recuerdo el número concreto de la Cámara de Comercio, sino que son las personas las que tienen que moverse. Entonces yo creo que el camino para poder abrir un espacio de discusión son las personas que le exijan al sistema, no necesariamente representados en organizaciones, sino movidos a través de intereses más laxos, digamos, pero muy centrados con aquello que está cerca a tu corazón, que son nuestros hijos, comenzar a exigir un tratamiento distinto a las autoridades y a la estructura para que maneje el tema de forma completamente, digamos, en la otra dirección de que estamos yendo ahora. Y en segundo lugar, tiene que ver con un tema, una exigencia a la estructura del sistema, que tiene que ver con que se han desmontado, desafortunadamente, un conjunto de espacios que antes eran, o sea, que tenían poco prestigio en las escuelas, y que ahora nos damos cuenta de que son fundamentales. Voy a hacer el ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, hace muchísimo tiempo, había la hora de orientación de Ministerio Educando, la hora de OVE. O sea, era más o menos normal entre los compañeros del colegio que decíamos, no, esa es la hora que no haces nada, ¿me entiendes? Viene alguien y te habla tonteras y todo el mundo, yo hago de cuenta que te estoy atendiendo, tú haces de cuenta que yo te estoy atendiendo y todo el mundo pasa feliz. Ahora, producto de la situación de este descalabro de la sociedad, de este conjunto de elementos que están descomponiendo lo fundamental de las relaciones humanas, te das cuenta de que necesitamos mucho más eso de ahí. Y cuando uno se voltea a ver la estructura del Estado para responder a eso, no hay. O sea, hoy en día, un colegio de 1000 estudiantes tiene un psicólogo. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso tiene que fortalecerse. No tenemos, por ejemplo, una estructura de certificación a profesores que de repente tienen 55, 60 años, porque el promedio de profesores en el Perú está alrededor de los 50 años. Es una profesión, digamos, si cuentas de que a los 15 años después se van a jubilar, es una profesión relativamente vieja, o sea, una población de profesores viejos. Y que están cansados y es natural, porque en un momento trabajan en el pico de la vida. ¿Por qué no reconvertimos a esos docentes para que sean tutores, acompañantes, consejeros? Ya tienen experiencia. Eso nos está faltando en la estructura para poder responder, porque hoy en día la pandemia, vuelvo a repetir y con esto termino, nos ha mostrado, digamos, de que los contenidos, los aprendizajes, ya los tienen los estudiantes en la mano en la computadora. Lo que falta es formación justamente de virtudes, valores, la formación del carácter. Y tienes tú que construir desde la estructura del Estado una línea y un plan claro a los próximos 15 años, porque es la materia prima fundamental de un país, son sus hijos, son nuestros hijos. Y eso no se está dando, no se está viendo ese problema. Y la pandemia nos ha ayudado en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, Paul. Marilu, buenos días. Y conociendo el Estado por dentro y luego de lo referido por Paul, ¿cuáles deberían ser los pilares sobre los que debería trabajarse para una política educativa que forme y promueva valores sobre el bien público y despierte la sensibilidad sobre el daño que genera la corrupción? Buenos Ahora sí. días, Fernando. Bueno, antes que nada, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima, a Hernán, por la invitación, y saludar también a Paul y a Sandro. Es un gusto compartir este espacio tan importante y pertinente, ¿no? Y que a gritos nos pide que se aborde y se actúe sobre él, ¿no? El tema de valores ciudadanos en nuestro país. Yo empezaría en línea con lo que dice, con lo que nos ha dicho Paul, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la mejor manera de aprender es teniendo ejemplos, teniendo referentes, y hoy son escasos, ¿no? Hoy, lamentablemente, lo que más vemos
es lo que no debemos ver, esos antivalores ciudadanos que día a día están presentes en nuestra vida cotidiana. Ahora, la política educativa es una política pública, ¿no? Si bien la política educativa es responsabilidad, obligación de cumplir del ente rector, que es Minedu, también hay que ver que como política pública es intersectorial, ¿no? Debe ser cumplida desde todos los sectores y velada por su cumplimiento desde todos los sectores. Como sabemos, una política pública tiene un fin y también tiene cuáles son las acciones para lograrlo. Los valores ciudadanos son transversales. Y son transversales porque no solamente es una propuesta desde un gobierno, ¿no? La política pública es un acuerdo entre gobierno, entre opositores, entre ciudadanos, ¿no? Que se construye, como también decía Paul, por el bien común. Ahora, sí es importante que veamos que el cumplimiento de los valores ciudadanos son mandatorios, no es una opción, ¿no? Y lamentablemente hoy no identificamos quién vela por el cumplimiento mandatorio. Ahora, la dignidad, la libertad, la equidad, el respeto, la honestidad, son valores que sí se enseñan y que sí están, como bien dice Paul, en el currículo nacional, ¿no? Ahora, el papel lo aguanta todo, ¿no? Yo creo que una de las características que tenemos en nuestro querido país es que en papel tenemos realmente propuestas muy buenas, excelentes. Su problema es la implementación. Una educación en valores, Fernando, y esto ya lo digo como profesora, tiene que ser basada en la inteligencia, en la conciencia y en la voluntad. Entonces, para que nosotros podamos abordar desde las escuelas esta formación ciudadana, lo que debemos hacer, y esto un poquito lo digo hacia los profesores, hacia las profesores, tenemos que promover el desarrollo del pensamiento abstracto de nuestros estudiantes. Tenemos que hacer que ellos puedan imaginar y concebir los derechos de personas diferentes a ellos, por ejemplo, personas que no ven en su entorno, ¿no? Y que tienen que comprender que situaciones o condiciones que ellas o ellos no experimentan, como por ejemplo la discapacidad, la xenofobia, el hablar una lengua diferente, el aislamiento que hemos vivido, la privación de la libertad, son circunstancias que necesariamente ellos no viven, pero con esa capacidad de abstraer y ver que las condiciones no son solo las que yo tengo, sino hay muchas más, podemos formar a nuestros estudiantes con estas líneas de respeto, de honestidad, de integridad. Ahora, ¿cómo hacemos entender a estos niños, a estas niñas, la necesidad que las políticas que garanticen el ejercicio de los derechos, si, por ejemplo, tenemos, no sé, gente cercana, de repente nuestros padres, de repente nuestros profesores, nuestros políticos, ¿no? Que no garantizan el ejercicio de los derechos, que desde su día a día lo que hacen es demostrarnos lo opuesto a lo que nosotros todos queremos. Hay una frase que me viene a la memoria, ¿no? Que fue muy difundida, ¿no? Cuando estuvimos en una campaña municipal. Decía, roba pero hace obra. Roba pero hace obra. Esta frase creo que debería resonarnos a todos como la expresión de la insensibilidad que existe en la ciudadanía frente al costo de la corrupción, en donde lo tangible que puede verse, puede sentirse, es lo que vale. Pero no estamos viendo todo lo que hace falta para atender a las poblaciones que están más alejadas y que no ven. Este recurso que se roba, tenemos que hacer entender que afecta la posibilidad de que
podamos brindar servicios públicos a poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas. Desde las escuelas, desde los institutos, universidades, tenemos el mandato de formar ciudadanos con valores. Tenemos que formar ciudadanos que entiendan que tenemos que vivir en democracia, con una cultura de paz, con el respeto a los derechos humanos. Tenemos que hacer entender que la asertividad, la seguridad, la confianza, la libertad son posibles y tienen que ser trabajados desde las escuelas como ente complementario a la formación integral de un estudiante. Paul hablaba de divorcios, déjame hablar a mí de matrimonios. Yo creo que el matrimonio perfecto es la escuela con la familia, ¿no? Entonces, si realmente queremos un país con ciudadanos, con valores éticos, tenemos que vivir en este matrimonio, con este maridaje, y no lo que se enseña en la escuela es una cosa, lo que se enseña en la familia es otro, o simplemente se deja de enseñar. Sí es muy importante, Fernando, también lo que señalaba Paul, nuestros profesores. Nuestros profesores, nuestras profesoras son el agente más importante en la educación y para implementar esa reforma de la educación que todos queremos. Y ellas, como dije también al principio, son el referente de sus estudiantes. Entonces sí hay que fortalecer al docente en su formación profesional inicial desde eso, cómo formar a nuestros estudiantes en valores. Y esa es en la escuela, porque las universidades también tienen el no negociable de formar profesionales, al igual que los institutos, de formar profesionales éticos, profesionales con valores ciudadanos. Entonces, es una condición no negociable en la formación y en el día a día. Y quien enseñe sí, efectivamente, el ente rector tiene que ser el que vele por eso, es la escuela. Pero quien vele por ellos, por su cumplimiento, ya a nivel de todos ciudadanos, no me queda claro a mí tampoco. No sé si es la policía, no sé si es el Poder Judicial, no sé quién debe velar por la implementación, por la vida de los valores ciudadanos en nuestro quehacer día a día. Marilu, y como experta en los temas académicos, aprovecho para preguntarte, ¿qué ejemplo del exterior podrías resaltar en cuanto a este tema justamente de fomentar los valores desde la escuela? Pues mira, ahorita te podría dar un ejemplo que seguro todos hemos visto en el Mundial del Fútbol, ¿no? La cultura japonesa. La cultura japonesa, ¿no? Vive justamente en el respeto hacia el otro. Hemos podido ver en los partidos de fútbol, ¿no? Donde después de esta vibración que deben haber sentido los que estaban ahí, los partidos y todo, no se retiraron hasta no dejar en orden, ¿no? Por respeto a uno mismo y a los demás, los sitios que habían ocupado para ver este partido. El cumplimiento de los valores sí tiene que estar garantizado por una institución. Lamentablemente, te repito, no pasa en nuestro país. Yo te cito, mira, no me quiero ir a otro país, me voy a quedar aquí en el Perú y te voy a citar un ejemplo de que cuando las cosas se alinean, ¿no? Cuando hay claridad, cuando hay un norte claro, las cosas funcionan. Yo me acuerdo hace unos años, y seguro que Sandro y Paul también se acuerdan, que nosotros no usábamos cinturón de seguridad en el carro. Nadie, o muy poca gente, ¿no? Para no ser todista, lo utilizaba. Sin embargo, la Policía Nacional tuvo, ¿no? La firmeza de hacer cumplir el uso del cinturón de seguridad. Y hoy día te puedo decir que es muy raro quien no lo use. Es muy raro. Y si no lo usan, hay que hablar con esa persona porque no está entendiendo
la necesidad de hacerlo. Pero sí hubo una institución que veló por el cumplimiento. Ese es un ejemplo importante que nosotros hemos podido lograr aquí en el Perú. Cuando la institución vela por el cumplimiento de los derechos ciudadanos, por el respeto, por la seguridad, por la libertad, por la integridad, las cosas funcionan. Como te decía al principio, el papel está y es muy bueno, pero ahora hay que velar por el cumplimiento de él. Y si logramos, no sé, creo que esto fue en los 90s, si logramos hacer que más de repente en ese momento 30 millones de peruanos entendiéramos la importancia de cumplir con una regla, con una norma, entonces podemos seguir haciendo, pero sí necesitamos eso, ¿no? Consistencia, velar por su cumplimiento y, por supuesto, formar, porque ese es el fin de la academia, formar estudiantes, formar profesionales, ¿no? Con valores ciudadanos, desde otra vez el entendimiento de estos y no la imposición. Muchas gracias, Marilú. Sandro, la perspectiva de la comunidad en general está modelada por la forma y el mensaje que se traslada desde los medios de comunicación. ¿Cómo diagnosticarías el rol de los medios en la formación de valores y principios relativos a la integridad, la transparencia y el respeto a los bienes públicos? Gracias por la pregunta, buenos días. Es un gustazo estar en la Cámara por primera vez conversando, estoy muy contento. Creo que la pregunta, Fernando, es así, pregunta de curso, o grado, para todo el ciclo. Entonces, voy a tratar de poner algunas ideas claves, ¿no? Cuando pensamos en medios, lo primero que nos viene a la mente, a los más grandes, es prensa, radio y televisión. Y si yo hiciera una encuesta aquí, de quienes estamos en esta sala, y les preguntara cuántos de ustedes o cuántos de nosotros va a comprar periódico, aquí ojo, todos los días, estoy seguro que nadie levantaría la mano, a menos que alguien me dé la contra ahora. Dos, ya ahí tenemos dos héroes de la prensa, para la prensa nacional, pero dos, de no sé cuántos en esta sala. Si les preguntara cuántas de ustedes hacen lo que yo hacía hace 30 años, que era el domingo, comprarme 4 o 5 periódicos desde la izquierda hasta la derecha para leer, ¿no?, toda la gama de opiniones, ya no lo hago, hacía. ¿Cierto? Si les pregunto cuántos de ustedes va el domingo y se compra 1, 2, 3 periódicos para leer distintas posturas, ¿cuántos levantarían la mano? 1, 2, 3, 4, 5. 5 héroes del siglo XX. ¿Es cierto? 20, no 21, 20. No voy a preguntar Sí. qué edad. Eso no vale. Si les preguntara cosas semejantes respecto a la radio, ¿no? Los que venimos del siglo XX, ustedes recordarán, había un apagón, había un terremoto, pasaba algo en el país, uno prendía la radio y escuchaba directo e indirecto lo que estaba sucediendo en ese momento. Así nos enterábamos. Oye, dicen que ha habido una bomba. Prendíamos la radio, de los 5 minutos, directo e indirecto nos contaban qué estaba sucediendo en el país. Si yo les pregunto ahora, cuando les dicen, oye, dicen que ha pasado esto o lo otro, ¿prenden la radio? ¿Cierto? Y cuando hablamos de televisión, si yo quiero hacer una campaña a nivel nacional para llegar a amas de casa, el medio privilegiado es la televisión. Y si tengo que hacer un spot publicitario, lo tengo que pensar como si fuera un spot radial. ¿Saben por qué? Porque las señoras
tienen el televisor prendido, mi mamá tiene 82, tiene el televisor prendido mientras hace las cosas de la casa. No sé si me dejo entender. ¿No? Entonces, no está viendo la televisión, está escuchando la televisión. Son estos medios que eran los medios centrales y relevantes. Siglo pasado, literalmente, hoy día han perdido relevancia. ¿Siguen siendo importantes? Ciertamente sí, pero han perdido importancia. No son principalmente los medios que modelan la opinión pública, son relevantes, pero no son ni los únicos ni los principales que modelan la opinión pública y por lo tanto que educan a la gente. Hoy día conviven con otros medios que son tan relevantes o pueden ser más poderosos a la hora de formar corrientes de opinión o de influir, por ejemplo, en el voto ciudadano. No sé si me dejo entender. Cuando digo otros, ustedes ya saben a qué medios me refiero, ciertamente. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la última noticia que han leído, seguramente la han leído a través de un medio electrónico. Y si les preguntara si entraron a la web del medio o vieron la noticia a través de otro, de un intermediario, un amigo, una vecina, un colega, una plataforma, lo más probable es que hayan leído la noticia del Comercio de la República, no directamente en su web, sino a través de una plataforma intermedia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el rol de los medios? Los medios han perdido relevancia, los medios tradicionales siguen siendo relevantes, pero hoy día son parte de un ecosistema mucho más grande, no controlado, donde todos producimos y consumimos información, donde todos consumimos y producimos opinión, donde todos consumimos y producimos corrientes. Esa sería una primera idea. Que creo que es clave, porque hoy día yo quiero llegar con una campaña a los jóvenes, no invertiría en televisión, no invertiría en radio, no invertiría en prensa. Que me perdonen todos mis colegas de los medios, donde además he trabajado y he escrito durante casi 10 años columnas de opinión, porque la verdad es que publicaba un artículo y mi mamá me preguntaba, dicho sea de paso, oye, ¿salió tu artículo esta semana? Y ese mismo artículo lo publicaba en Facebook. Y en la siguiente reunión de amigos de la promoción me decían, oye, qué bueno eso que estuviste. Ya sea porque estaban de acuerdo o en desacuerdo. Ese es el primer universo. Aquí todos somos corresponsables de lo que sucede en los medios. Y esa es una primera pregunta. No solo los periodistas, ni los productores, ni los dueños de medios. Segundo, es más corto, cuando hablamos de corrupción o de integridad positivo, fíjense que estamos en un país donde, según los Proética hace encuestas hace 20 años, cada 2 años, sobre temas de corrupción. ¿Saben qué sale consistentemente durante los últimos 10 encuestas que han hecho en estos 20 años? Sale más o menos esto. La ciudadanía en el Perú piensa que corruptos son los políticos, las autoridades, los políticos, los empresarios. Esos son los corruptos. Y que la gente no somos corruptos, porque no somos grandes empresarios, autoridades o políticos, no somos corruptos. Pregunta siguiente. Dígame usted si ha pagado un policía, un funcionario, si ha pagado para hacer un trámite. Y la mayoría dice, bueno, eso sí. Qué interesante. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque tengo que sacar mi trámite adelante. Analicemos la encuesta. Y lo que uno encuentra entonces es que la gente dice,
los de arriba son los corruptos, los demás no lo somos. ¿Por qué los de arriba son corruptos? Porque ellos tienen poder económico, político, etcétera, social, y pagan para ser más poderosos, pagan para ser más ricos. Nosotros los ciudadanos no somos corruptos, pagamos porque queremos sacar un trámite, porque esas son las reglas de juego institucionales. No sé si me dejo entender. Entonces, yo no lo hago porque quiero, por codicia, por avaricia, por egoísmo. Lo hago porque son las reglas de juego. Estoy obligado a hacerlo, si no, nunca sale mi trámite. Esa es la cultura que tenemos que cambiar. No sé si me dejo entender. ¿Cierto? Son reglas de juego que la ciudadanía siente que no se pueden cambiar. ¿Y por qué piensan que no se puede cambiar? Porque piensan que no hay nada que salvar en la política, todos son corruptos, el Estado no está al servicio de la gente, piensan, por lo tanto, que no vale la pena estar atento o atenta a los temas públicos, porque no hay nada que cambiar, porque eso nadie lo va a cambiar, porque como dijo Marilú hace un momento recordándonos que no importa que robe con tal de que haga obra. Entonces es un nivel de resignación crudo, duro, descarnado. Y cuando uno le pregunta a la gente en estudios que hemos hecho, ¿a qué persona en el Perú admiras? Hace 5 años fue el estudio, nos decían a Paolo Guerrero y a Gareca. Después no había ningún político, no había ninguna autoridad, vacío total, conjunto vacío, diagrama de Venn, conjunto vacío, sin intersección. Solamente había Gareca, Guerrero. Gareca, por su frialdad y su capacidad de hacer estrategias ganadoras, con un equipo de gente que no eran pues superjugadores. Con pocos recursos, lograba objetivos. Guerrero, porque es un luchador, porque le da la camiseta, porque entrega todo por su país. Señor, señora, estas cualidades las ve en otros líderes de las élites peruanas, no a nivel local, no a nivel regional, no a nivel nacional. Una cosa que Paul y Marilú han estado diciendo hace un momento, cada uno a su manera es, tenemos el contenido, tenemos las políticas, tenemos el currículum, pero lo que no tenemos son ejemplos a seguir. No le podemos echar la culpa al docente, como decía Paul, porque el docente es un jugador que tiene todo en contra. Ustedes por experiencia saben que le pueden decir a sus hijos, no nos pasemos la luz roja, eso está mal, y al día siguiente nos pasamos la luz roja. Y los chicos aprenden 2 cosas con eso. Primero que aprenden es, puedes decir una cosa y después hacer lo contrario. Es válido. Lo veo en mi papá, lo veo en mi mamá, lo veo en mi docente, lo veo en mi director de escuela, lo veo en mi político, en mi empresario, en mi líder de opinión, lo veo en mi periodista. Uno aprende a nadar nadando. Uno aprende a montar bicicleta montando bicicleta. Yo le puedo dar 1000 cursos a los chicos de valores y le puedo dar 8000 cursos sobre cómo nadar y 20000 cursos sobre cómo montar bicicleta, pero la única manera de aprender a hacer las cosas es haciéndolas y con ejemplos a seguir. Estamos en una sociedad, y con esto termino, donde pensamos que solo las élites son corruptas y nosotros no, donde las reglas de juego ya están establecidas, vale decir no te pases la luz roja y pasártela, porque siempre hay excepciones que lo justifican. Está mal organizado el tránsito, la señal no funciona, todos se colan, yo también me puedo colar, etc. Entonces creo que los medios de comunicación, con esto termino esta parte, juegan ese rol irreflexivo, donde los medios, los productores de comunicación, no se han puesto a pensar, no nos ponemos a pensar en cuál es nuestro papel en esto. La gente quiere entretenimiento,
le doy entretenimiento. La gente quiere noticias sensacionalistas, le doy noticias amarillas. Eso es lo que vende, eso es lo que la gente quiere, eso es lo que me toca hacer. Si tuviera que resumir en una palabra, cuando hablamos de corrupción, o mejor, de integridad, tengo la impresión que a nivel de medios de comunicación, en ninguna de las comunicaciones, no había una reflexión profunda sobre cuál es el rol de los medios, que no pasa por hacer campañas de valores entendidas como qué es un valor, la importancia del valor, así deberíamos ser, y no nos hemos puesto a pensar que en realidad lo que está en juego es las maneras de vivir en sociedad, las maneras de participar en la polis, las maneras de cuál es el papel que realmente ejercemos en nuestra comunidad. Y entonces lo que repetimos y lo que publicamos en medios es precisamente, y nos ensalzamos en destacar la brecha entre el dicho y el hecho, entre la regla y la vida cotidiana. Nos encanta destacar cómo nos pasamos la luz roja y no mostramos las buenas prácticas que hoy existen en el Perú de integridad, que muestran que sí somos capaces en esta sociedad, donde nadie cree en nadie, de voltear el partido, que todos podemos ser garecas y guerreros para luchar contra la corrupción. Tengo la impresión que nuestros medios nunca se han puesto a pensar sobre estos temas de fondo. Y vivimos en una inercia espantosa en la que lo que predomina es la noticia negativa y el mal ejemplo. Ese sería mi pesimista diagnóstico por ahora, Sí, pero claro. creo que hay cosas que hacer. Me imagino que esa es la segunda ronda. No, definitivamente, y además, claro, como tú dices, los medios nunca se han puesto a pensar qué se puede hacer, ¿no? En pro de la integridad, porque finalmente ellos le dan a la gente, como decía Pocho Rospigliosi, ¿no? Lo que le gusta, ¿no? Esto es lo que le gusta a la gente y es lo que vende, ¿no? Los medios Diría- viven de la publicidad y tampoco es que las empresas apuesten por financiar programas que promuevan los valores. Pero lo Financian cierto esto es es que a la guerra, gente le gustan ¿no? más cosas que no estamos viendo. Ujú, Entonces sí, nos vamos en lo inmediato, claro. lo sensacional, lo dramático, la noticia policial. Eso es lo que creemos que a la gente le gusta y en Sí, parte le tal cual. gusta, pero no es lo único. La gente quiere cambios profundos y como ya no espera nada de la política ni de los medios, no lo exige. Y creo que nosotros deberíamos tener la suficiente creatividad como para conectar con esa demanda de cambio que sí existe y que no estamos atendiendo. Tal cual. Muchas gracias, Sandro. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. Paul, la política peruana depende de los individuos, tanto para su diseño, su aplicación y su ejecución, y debería estar pensada para todos. Pero ¿no hay acaso una desconexión entre los objetivos formales y los resultados precisamente porque en algún momento se pierda el ciudadano como fin de la política? A ver, esa pregunta, yo me voy a coger lo que acaba de decir Sandro, está para un... O sea, digo... A ver, la primera cosa que yo quiero, o sea, vamos a construir, digamos, un edificio, ¿correcto? El primer ladrillo que hay que poner es, y parece, y es una verdad que es tan obvia, pero la olvidamos tanto, digamos, nuestras autoridades, los políticos, las personas que toman decisión, las personas que tienen poder en el país, no vienen de Marte. O sea, no aparecieron en la realidad así. Estas personas fueron formadas por un colegio inicial, un colegio primario, un colegio secundario, un instituto, una universidad, un posgrado. Ellos salen de las aulas. Nuestros congresistas, nuestras autoridades, todos salimos del sistema educativo. Entonces, cuando uno acepta esta primera premisa, se da cuenta de que el sistema educativo, por lo menos en las personas que mayor responsabilidad tienen en el país, ha fallado. Y ha fallado miserablemente. El segundo elemento que hay que considerar aquí es que ¿cuándo es que la educación se puso de moda? Hagamos un recuento. Ustedes
¿Discutíamos en un foro como este hace 20 años atrás? No. ¿30? Tampoco. 10, tampoco. La educación se pone en moda en el Perú como discusión pública 2012, 2013 en adelante. O sea, tenemos realmente una preocupación por la educación, o sea, que es como que más o menos hay una masa crítica de discusión sobre el tema educativo. Claro, los que vivimos en la educación estamos peleándonos todo el día en tema educativo, pero cuando esto se convierte en una discusión pública, un tema público, es más o menos 2012, 2013. Hace escasamente 8 años, 9 años. Coincidentemente, en el cual comienza a subir la asignación de presupuesto en el Estado peruano por el sector educación. O sea, uno parece olvidarse hoy en día, se ha estado discutiendo ahorita el presupuesto general de la República, tienen hoy día hasta las 11:59 con 59 segundos para definir, porque si no estamos entrando en un problema constitucional, porque lo que dice la Constitución, tiene que estar hasta el 30 de noviembre. ¿Cuánto es lo que está asignando el Estado peruano en presupuesto? En este presupuesto para el 2023, 41.966 millones de soles. Estamos año 2022 discutiendo qué vamos a gastar en 2023. En el 2010, el presupuesto general de la República en educación era 9.000 millones de soles. Y en el 2001, con el gobierno el primer año del gobierno de Alejandro Toledo, era 1.000 millones de soles. Entonces, ¿cuándo se convierte en una discusión pública? Cuando nos damos cuenta que estamos metiendo más dinero en el sistema. No por las personas que están en el sistema, sino porque estamos metiendo más dinero en el sistema. Entonces, ahí hay una inversión de las prioridades que nos está pasando una factura. ¿Por qué? Porque no pensamos el sistema. Entonces, estamos metiendo, ¿cómo se llama? Uno no pone vino en odres viejos, sino pone vino en odres nuevos, porque si pones buen vino, se te va a romper. El odre es esta cosa de cuero, digamos, ¿no? Que si está reseca se te va a caer, digamos, ¿no? En el camino no se puede tomar vino. Entonces no hemos cambiado el sistema y le estamos metiendo el cuádruple de la plata. Las prioridades, cuando uno comienza a mirar el sistema, se han pervertido y se están pervirtiendo más todavía. Y el problema está que, ¿qué le vamos a pedir al sistema si no lo estamos transformando desde dentro? Entonces, el divorcio de tu pregunta entre las políticas y las personas se manifiesta y se desnuda desafortunadamente en las prioridades. Hoy en día tenemos un sistema educativo y un ministerio que está pensando y no puede explicar académicamente esa decisión, digamos, como una suerte de un tema pendular, digamos, ¿no? Nos olvidamos supuestamente los docentes, a pesar de que le hemos subido el sueldo, el salario docente en los últimos 10 años, producto de la ley, además estamos cumpliendo 10 años de la ley de reforma magisterial, pero ahora tenemos una estructura del Ministerio de Educación que brechas, no le importa, está clarísimo el tema de las poblaciones en nuestro país que hablan otra lengua, las normas que está dando el Ministerio están completamente en contra, dándoles no oportunidades, bajando la valla para que un docente que habla una lengua en la selva, por ejemplo, no tenga que tener el requisito de que hable la lengua. ¿No? O sea, literalmente no me importa, porque están viendo la posición del docente como una prebenda para repartirla a mi gente. Entonces, cuando la sal no sala, no sirve para nada, sirve para tirarla al camino y la gente la pise. El problema que estamos viendo ahorita es ese. Y está pasando, perdóname, porque es una palabra poco elegante, está pasando repiola el asunto. Entonces, ahí es cuando tú dices, entonces, la discusión de la educación que se puso de moda, en realidad era una moda, no era una preocupación de fondo. Y cuando uno ve el Perú en los últimos 45 años y ve la cantidad que el Perú ha invertido promedio por estudiante, hemos tenido en los últimos 45, 35 en los cuales hemos invertido por estudiante al año 100 soles. Ese es el promedio. Lo que te cuesta una cancha y 2 entradas al cine. Al año. Entonces, radicalmente tenemos que transformar la discusión sobre la política y las personas, y el primer lugar donde hay que hacerlo es la educación. El arma más potente para sacar a una persona de la pobreza, sin que vuelva a ella, es la educación.
Pero claro, eso requiere un ejercicio absoluto de renuncia de los tomadores de decisión, porque no van a ver el producto de sus decisiones, no van a poder sacarle rédito político, no van a poder vivir, digamos, en el esto es guerra de la política, porque apuestas en los próximos 15 años. Tú mides la capacidad ciudadana de los tomadores de decisión a través de las decisiones de educación. Y ahí estamos, o sea, tenemos una orfandad, digamos. ¿Por qué? Porque esta primavera en la que vivimos de una serie de políticas y normas que se vivieron en el país, Marilú estuvo en esa primavera, digamos, perdóname, no alcanzó para fortalecer la estructura de gobierno de la educación. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que construir un BCR en educación, así como construimos un Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, una estructura institucional que sostenga una decisión a largo plazo, y no nos ha alcanzado por este mare magnum, digamos, este mambo en el que vivimos en la política. Y claro, cuando pasa eso, es bien interesante, porque cuando pasa eso, las decisiones de los tomadores de decisión al final del día entienden de que la educación sigue siendo un tema no de apuesta por las personas, sino de gasto. Y es al revés, justamente. Entonces, el lugar donde las personas aprendemos, o sea, a ver, pónganse a pensar, con esto termino, Fernando, el primer contacto institucional de un ciudadano peruano con el Estado organizado es el colegio, en el cual tú experimentas lo que es un servicio público, en el cual experimentas qué es la provisión, qué es la preparación, cuál es la inversión. O sea, formalmente. Claro, tú vas a la posta médica para que te hagan el chequeo, pero son minutos y no eres muy consciente. El primer lugar donde el Estado experimenta, el ciudadano peruano experimenta el Estado es en la educación. Y el producto y la apuesta que eso significa, porque cuando yo pongo a mi hijo en 3 años en el preescolar, o en 4 años, dependiendo de la decisión de la familia, yo estoy apostando por un bien futuro, que eso suceda cuando él tenga 16 o 17 o 18 años. ¿Y eso quién me lo da? La estructura del Estado, las decisiones del Estado, las normas del Estado. Entonces la ciudadanía se construye desde la escuela. Si no tenemos eso claro como sociedad y no discutimos esto abiertamente, se nos van a pasar décadas y vamos a seguir en este mambo, digamos, ¿no? Claro, todo. Gracias, Paul. Marilú, hay una crisis educativa y no identificamos cuál será su extensión. Sin embargo, a medida que vamos adoptando más normas, vemos al frente un desmoronamiento de la institucionalidad. El mensaje que están recibiendo los niños, jóvenes, universitarios, es que la institucionalidad es tolerante en grado sumo con la corrupción. ¿Cómo modificamos en el aula esta perspectiva? A ver, Fernando, un poquito para terminar en línea de lo que, o agregar un poquito a lo que dice Paul, ¿no? Definitivamente nuestro sistema educativo sí está en crisis, ¿no? Y la muestra de ellos son los resultados que, por ejemplo, ha publicado UNESCO sobre una evaluación de cómo estamos avanzando, ¿no? Y somos uno de los 6 países de la región, ¿no? Que tiene menos presupuesto para la educación, ¿no? Estamos a niveles de Haití, me parece que es Nicaragua, en fin, son años, Fernando, que el presupuesto asignado a educación no se incrementa, ¿no? Estamos en ese 3.9% de hace ya más de, creo yo, pueden ser 6, 7 años. Entonces, si un país piensa que invirtiendo $1.200 al año por estudiante vamos a salir de esta crisis, es difícil. Y no es solo tema de presupuesto, ¿no? No es solo, hay que tener metas ambiciosas, claras, pero para ello planes, para ello hay que tener indicadores que velen por su cumplimiento. Y justamente eso ha arrojado el reporte que acaba de destacar o que sacó hace unos meses UNESCO, ¿no? Somos
uno de los países de la región que no presenta metas, que no tiene objetivos claros, ¿no? Que no hay esos planes para poder lograr esa educación que queremos y que además nos hemos comprometido de cumplir ya de aquí a unos pocos años. Entonces sí es bien preocupante, ¿no? Y hay muestras de ello, de la dejadez que tenemos en uno de los sectores más importantes que justamente aportarían al desarrollo del país que queremos. Ahora, a tu pregunta ya concreta, yo creo que ninguno de nosotros, los que estamos aquí presentes, o casi ninguno, nos podemos dejar de sentir indignados por los actos de corrupción con los que hemos venido viviendo en estos últimos años, ¿no? Y además que son de instituciones del Estado, las que deben de velar por ese orden público, la que nos muestran estos actos de corrupción día a día. Pero también creo, y un poquito en el marco de lo que decía Sandro, que hablar solo de funcionarios o autoridades corruptas es en verdad negar la corrupción que abunda en toda la sociedad. La corrupción de funcionarios, de instituciones públicas, es solo una de las manifestaciones de esta enfermedad que vive hoy nuestra sociedad. Yo creo que debemos brindar oportunidades y brindarnos a nosotros mismos oportunidades y repensar las formas de hacer las cosas. Y que no sean pues tradicionalmente que ha citado Fernando como el que yo pago para que me haga un trámite, o yo me paso la luz roja, o yo no soy corrupto porque la ley es para todos los demás y no es para mí, ¿no? Esas criolladas con las que vivimos y convivimos nuestro día a día. Yo creo que en las escuelas lo que tenemos, y otra vez vuelvo al pensamiento abstracto, debemos de hacer que nuestros estudiantes dimensionen lo que representa la magnitud de la corrupción y que cómo podríamos frente a ella convivir, digamos, en ese mundo deseado si no las abordamos y las trabajamos. Ahora, yo creo que también debemos empoderar desde los primeros años la formación de los estudiantes y que estos deben expresarse, estos deben cuestionarse, estos deben pedir información. Otra forma importante que tenemos para poder desde la formación de nuestros estudiantes trabajar es su pensamiento crítico. Esta, Fernando, es una de las principales competencias que debemos promover y ahí tiene un rol muy importante, por supuesto, el docente, la escuela, pero también es importante la familia. Tenemos que ayudar a las familias a promover el diálogo, a repreguntarse las situaciones que estamos viviendo con nuestros hijos. Y también, otra vez, regreso a los medios de comunicación. Que todavía yo creo, Sandro, que al interior del país se ve mucha televisión y se escucha mucha radio, y promueven realmente valores, ¿no? Esa forma que tenemos de llegar amigablemente a la población. Promueven valores o promueven programas como el que citó Paul, ¿no? Que se alejan de esos valores ciudadanos que nosotros desearíamos. Ahora, yo traigo acá un documento bien importante, hablé hace un ratito del currículo, pero hay un documento sumamente valioso, rico, y lo importante que es elaborado entre toda la comunidad educativa. El Proyecto Educativo Nacional al 2036. Tenemos una línea, tenemos un plan, tenemos una ruta, tenemos objetivos que cumplir para lograr ese reto de ciudadanía plena que queremos. Y los invito a hojearlo, y si pueden leerlo, léanlo, porque esta ha sido una construcción totalmente convocante, participativa, de todos los actores, toda la comunidad educativa. Y aquí lo que se propone es que todas las personas que vivimos en nuestro país podamos aprender, nos podamos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida, ejerciendo nuestra libertad y poder convivir, dialogar, de una manera intercultural, intergeneracional, y por supuesto promover los valores que hace un rato había mencionado, que son la democracia, la equidad, el respeto,
la valoración por los demás, y también, bueno, hoy muy importante todo lo que son valores de conservación de nuestro ambiente, de nuestros recursos ambientales. Ahora, muchos peruanos y peruanas coincidimos en que la educación debe orientarse hacia la vida ciudadana, hacia la inclusión. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Eso es lo que yo otra vez traigo aquí a la mesa, ¿no? ¿Por qué si tenemos documentos, ¿no? Como el Proyecto Educativo Nacional al 2036, ¿por qué si tenemos en la política educativa que se refleja en el currículo nacional los valores, el perfil con el que un estudiante debe salir a lo largo de los 11 años de la educación básica, ¿por qué no está sucediendo? ¿No? Entonces ahí está el problema, y otra vez yo me refiero a eso, ¿no? A la implementación de estas políticas, a la implementación de este proyecto educativo al 2036, que creo que ha sido dejado de lado, y sí haría un llamado muy especial al Ministerio de Educación a retomar, tenemos la ruta, ¿no? Y volver a alinearnos en ese objetivo, esa reforma educativa que tuvo sus grandes avances, ¿no? Y lo podemos ver en la calidad que hoy día muestran nuestras universidades, ¿no? En el acceso que logramos incrementar, por ejemplo, en educación inicial, pero algo está pasando hoy que no estamos avanzando y que no tenemos la claridad de ese norte, ¿no? Ese norte común que tenemos que tener para que nuestros estudiantes puedan tener esa educación de calidad que merecen. Perfecto, Marilu, muchas gracias. Nos quedan un par de minutos todavía, según el reloj. Sandro, para terminar, ¿cómo involucrar a los medios de comunicación en una cruzada para rescatar y consolidar valores en el país? Ahora quedan 28 segundos. Sí. Vamos a hacer Perdón, 2 minutos. Sandro, perdón. No te preocupes, porque todos hemos hablado más en la primera ronda. Yo creo que en este escenario donde todo pinta negativo, y yo me he afanado en la primera ronda en subrayar, estamos hasta las patas en esto, creo, sin embargo, que hay cosas que no estamos viendo. Ahora Marilu nos recuerda que tenemos el Plan Educativo Nacional del 2036, pero además es la segunda versión. Ya hemos tenido un Plan Educativo Nacional antes, ¿no es cierto? Que tenía una vigencia semejante y terminaba el 21. Entonces, estamos en el segundo Plan Educativo Nacional. Y hoy día tenemos gobiernos, gobernaciones que están haciendo sus planes educativos regionales. Mañana se presenta el de Cajamarca. Hace un par de meses se presentó el de La Libertad, ¿no? El de Huaraz, no me acuerdo cuándo, si ya está presentado, ¿no? Están para presentarse, ¿no? Y Lima está preparando el suyo. Una lección que han aprendido en Cajamarca, que es donde estoy involucrado, es que el plan educativo regional primero que se hizo era un documento teórico que no tenía herramientas para el director, para el docente y para todos los actores educativos. Hoy día el Plan Educativo Regional de Cajamarca no solamente es un documento rector, alineado al Plan Educativo Nacional, sino que además tiene hoy día herramientas para que el docente sepa cómo trabajar en aula, para que el director sepa cómo trabajar en su escuela alineado a la región, para que padres y madres de familia participen en ese plan, y todo esto en una visión de una escuela que no se reduce al aula. La pregunta que nos harían en Cajamarca es, que le harían a Marilu, no es qué hacer en el aula, sino cómo la escuela contribuye al desarrollo de su comunidad. Mira el enfoque, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia. Ni en Cajamarca ni a nivel nacional la estamos poniendo en el escenario, en la discusión. No sé si me dejo entender. Noticias buenas hay. Marilu, Paul y yo estamos en una iniciativa que comenzamos en pandemia, Volver Mejor. Que era cómo volvemos a clases, no solamente en términos de bioseguridad, en buenos términos para la salud, sino cómo volvemos para retomar los grandes temas educativos pendientes. Cómo cerramos brechas educativas que en la pandemia se han incrementado. Y hemos encontrado a nivel nacional más de 100 escuelas
que tienen prácticas interesantes, hermosas, auspiciosas, de cómo volver a clases para retomar agendas educativas alineadas al Plan Educativo Nacional, precisamente. Y nos hemos acercado a los periodistas a decirles, miren, ustedes siempre están hablando de la educación, mostrando al director corrupto, al profesor abusador, a la escuela sin infraestructura, al sector educativo en crisis. Y no están mostrando, por ejemplo, estas escuelas donde directores, docentes, padres y madres de familia están haciendo cosas hermosas, increíbles, ejemplares. ¿Qué creen que hemos recibido de los medios de comunicación? 1 o 2 amigos nuestros han sacado la nota de prensa, han sacado el caso. Pero no es que la prensa o los medios se hayan agolpado a esta experiencia diciendo qué interesante, qué buenas historias que contar. Historias hermosas, bonitas, preciosas, ejemplares para nuestra polis. Termino con esto. 30 segundos. Si ustedes me preguntaran, ¿dónde tenemos ejemplos que nuestra polis, nuestra comunidad nacional funciona? Y hago ahorita la lluvia de ideas, a todos les va a costar sacar ejemplos. Y sin embargo tenemos miles de ejemplos, pero no los tenemos en la cabeza precisamente. Yo les pongo uno como vecino de Miraflores. Todos somos vecinos de Miraflores. El malecón de Miraflores. El malecón de Miraflores es un espacio no de los miraflorinos, de todos los limeños. Fin de semana todo Lima está en el malecón. Convivimos, nadie tira la basura, respetamos el espacio público, hay lugar para todos, de todos los sectores sociales, todos disfrutamos en el verano el atardecer. Ustedes van al malecón de Miraflores en el atardecer y parece un anfiteatro donde miles de personas están sentadas en el malecón mirando cómo el sol se oculta detrás del horizonte en el mar. Vivimos, respetamos reglas, la pasamos bien. Nadie está caminando temiendo que le roben. Esas mismas personas salen del malecón, han manejado ejemplarmente, se han estacionado donde debían estacionarse, y esas mismas personas toman su auto y 10 cuadras más allá comienzan a manejar mal. Esas personas, 20 cuadras más allá, tiran la basura en la calle. Esas personas, 30 cuadras más allá, no disfrutan su parque como disfrutan el malecón. ¿Qué quiere decir eso? Creo que en el malecón hay una confluencia hermosa entre gobernantes y gobernados, entre reglas y prácticas, entre espacio público y bienestar individual, familiar. Es un ejemplo de que los medios no hablan, no amplifican, no vuelven sexy esa experiencia ciudadana, porque creen que sexy es solamente mostrarnos delincuentes, asaltos, etc. Creo que en el país tenemos muchos ejemplos inspiradores que no solamente los medios, yo comencé diciendo, responsables de la comunicación social son los periodistas ciertamente, pero somos todos los que producimos y consumimos información en el vasto y heterogéneo mundo de las comunicaciones. Y de esas cosas no estamos hablando. De nosotros mismos, con nuestras prácticas ejemplares, de nosotros mismos, nuestras prácticas positivas. Creo que el gran desafío está en que comencemos a mirarnos de otra manera, comencemos a amplificar esas cosas buenas que hacemos los mismos ciudadanos que en otro contexto y en otro ecosistema justificamos la corrupción. Creo que hay oportunidades hermosas que tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a este panel de lujo que hemos tenido. Gracias, Marilú. Gracias, Paul. Gracias, Sandro.